Hey, hola, ¿qué tal, familia de YouTube, Spotify? Estamos en un episodio más en Inspira Podcast y hoy tengo el placer, el gusto, el honor, el privilegio. Me siento gozoso, me siento increíblemente bien de tener a dos pastores muy amigos míos que la verdad honro mucho su amistad, honro mucho su pastorado, honro mucho su familia porque son increíbles en la comarca lagunera, en Morelia, en todo el mundo. Y pues quiero presentarles por segunda vez al pastor Fernando Tovar y por primera vez a su amada esposa, su querida esposa, la pastora Laura Tovar. También porque le damos un shout out, venga, así un aplauso hermoso. Oye, contento de que estén aquí. Me encanta que yo creo que en el año nos vemos como 3, 4 veces cuando nos visitan en Torreón. Ajá. Y como lo dije, pues ya grabamos un episodio nada más con el pastor Fernando, de mis episodios favoritos, porque número uno, lugar bonito, San Miguel de Así es, Allende. no, Ay, Número dos, una buenísimo. plática que me envolvió. Parecía que usted era el del podcast, yo no estaba escuchando así llorando. Y pues además, la verdad, la compañía siempre ha sido muy grata. Yo todavía recuerdo cuando como que apenas empezamos a convivir. Vinieron una vez a Torreón, yo así como que estaba medio desconectado. Después nos vimos en San Miguel. Ya. Fue una unión increíble, hermosa. Tuvimos el honor de conocer a su familia. Muy bonita familia. Un saludo a todos. Por ahí. Ya. Fernie, Ángela, Andrea, Amandita, Mía. Mía. Un saludo. Y David. Y David, Y David, Yepes, David, que lo que ya es queremos mucho, parte. que lo queremos mucho a David. Ya es parte de la familia. Y la verdad estoy muy contento de tenerlos aquí. Son pastores ejemplares, son una familia ejemplar. Y pues queremos empezar, antes que nada, preguntando sobre su matrimonio. ¿Ya cuántos años tienen de casados? Adelante, amor. No se Es mi sabe, primera vez. No sabe el pastor Tobar Así que cuánto. yo soy muy, muy natural, muy, sin filtro. ¿Ya? Así que sí. Bien. Súper. Bueno, pues yo así, estoy muy contenta. Gracias Ay, no, bueno. por la invitación. Es mi primer podcast, entonces estoy así como que, ¿qué voy a decir? ¿Qué me van a preguntar? No sé, pero estoy contenta. Gracias, Emi. Sé que eres muy bueno. Los quiero. ¿Mande? Los quiero. También Qué nosotros pena. les queremos mucho. A todo Gosén, a todo el equipo. Estoy feliz. Bueno, primero darle las gracias a Dios porque yo nunca imaginé estar por acá, mucho menos viajar por el mundo y mucho menos Claro. estar casada con un pastor. O sea, en mi vida, yo solamente que ni era cristiana cuando yo siempre oraba y le decía a Dios, yo quiero casarme con un buen hombre, yo quiero casarme de blanco, era como mi sueño. Claro. Entonces, recién convertida, me voy, porque yo soy de una ciudad llamada Apaxingán. Apatzingán. Que Muy yo, bonito. que yo nada más digo, ¿de dónde eres? Apaxingán, y me quieren buscar las pistolas y eso, ¿no? Pero no, nada de eso. Tenemos de casados, bueno, es que les dije, o sea, yo soy a mí me preguntan algo y empiezo Suelta prenda. empiezo a soltar todo porque yo soy sin filtro. Bueno, recién convertida me voy a la ciudad de Morelia, donde es mi ¿Pero esposo, cuántos años tienes? y ahí lo conozco. Se conocen. Ajá, ¿En la iglesia o...? en la iglesia. Bien. Lo vi, dije, wow. Entonces ya nos casamos pues, creo que nomás duramos un año y ahorita ya tenemos 26 años 26 de años. matrimonio. Wow. Sí. Impresionante. 26, gracias a Dios. Porque yo creo que en la actualidad vemos que muchos matrimonios no pasan como que... Ay, o sea, digo, hay matrimonios muy bonitos de mucho ejemplo, pero también se ha visto que en la actualidad o en la generación como que actual entre pues las personas del 90, del 2000, como que sus matrimonios ya no son tan fructuosos o tan prósperos. ¿Ustedes cuál fue el secreto como para, que sé que todavía tienen mucho corrido por delante, pero sobre todo, qué fue como que lo que los mantenió? Porque a lo mejor como toda pareja pasaron por pruebas, dificultades, pero pues qué fue lo que los ha mantenido más que nada unidos?
Bueno, yo considero que es Dios, es eh, tener la comunión, la intimidad con Él, porque Él es el que te puede redarguir, te puede señalar tus deficiencias, tus debilidades, tus pecados y los trabajas con Él. Entonces, Claro, todo lo que permites que Dios trabaje en tu vida para sanar, restaurar, liberar, regenerar, siempre que le permites a Dios hacer su obra en ti, pues te va a poner en la condición adecuada para que puedas funcionar en cualquier relación, ¿no? Ya sea con tu cónyuge, ya sea con tus hijos o en cualquier otro tipo de relación. Si no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras áreas débiles, pues cualquier relación va a fracturarse, ¿no? Va a ser difícil porque siempre va a permanecer ahí esta parte, esta naturaleza caída que es el ego, ¿no? El orgullo, la soberbia, que no te permite reconocer errores o faltas, ¿no? Esa parte siempre te viste de una justicia propia donde pues tú eres el perfecto, el correcto, claro. el bueno, ¿no? Y todos los demás son los malos. Entonces esa postura cuando no es modificada por Dios, sí genera muchas rupturas. Entonces yo creo que ha sido parte en nuestra relación lo que la ha mantenido hasta el día de hoy. Es eso, el que cuando te metes con Dios, Dios te confronta con esas cosas y nuestro trabajo es reconocerlo, rendirnos, humillarnos y permitirle que Él lo modifique, ¿no? Para tener otra actitud y otra conducta, para con el uno con el otro, ¿no? El poder pedirnos perdón, o sea, ahí aplicar los principios que enseña la palabra, ¿no? Claro. Donde uno sabe que, ay, pues tengo que pedir perdón y a veces lo haces, pero es en tu propia fuerza, en tu propia capacidad y no tienes los resultados, ¿verdad? Pero cuando lo haces movido por Dios y por el Espíritu, eso tiene otro efecto y yo creo que tiene el poder como para ah, restaurar una relación, ¿no? Claro. Cuando hay la fricción o el problema. Porque pues siempre hay dificultades, siempre hay crisis y yo creo que las dificultades y los problemas y las situaciones difíciles depende mucho de todo el costal que trae la persona, ¿no? Cargando. O sea, si la persona está muy lastimada, muy herida, no resueltas algunas cosas como su autoestima, identidad, pues eso genera mayores, o sea, el problema se dimensiona, se Y ahora, potencializa, ¿no? ¿un matrimonio es fácil? Eh, Basándonos en esto, eh, lo hace fácil el mantenerte conectado con Dios. Eso lo hace fácil porque es difícil, quizás imposible, llevar una relación sin Sin esta piedra angular que es Dios. exactamente, Claro. Y en exactamente. sí, ¿qué es lo difícil de un matrimonio? Porque, bueno, número uno, si mencionamos, no sé, un matrimonio de un yugo desigual, pues ahí sí ya no es difícil, Imposible. es complicado, slash imposible, pero dentro de un matrimonio, digamos, cristiano, un matrimonio que se conocieron en la iglesia, pero pues aún así hemos visto que aún dentro de la iglesia existe el divorcio. Claro, Sí, y bueno, yo digo, pues no, no juzgo porque uno, no me puedo poner en los zapatos de uno, ni siquiera porque no estoy casado, pero ¿qué es lo difícil de un matrimonio en sí? ¿Los acuerdos, las visiones, metas o...? claro. ¿Quieres contestar? Pues una cosa que creo yo que es difícil, como mencionaba mi esposo, es que las personas siempre tratan de justificar, de poner siempre como el yo estoy bien, tú estás mal.
Y yo siempre que he hablado con mujeres que están casadas, que tienen una problemática, siempre sale eso. Es que, pastora, ore para que mi esposo cambie, y es que es así, es asá, es allá. Y yo les digo, a ver, vamos a dejar a tu esposo, y yo creo que Dios quiere enseñarte a ti algo. Porque muchas veces tenemos al esposo o a la esposa que tenemos por cómo soy yo o por cómo somos nosotros. Ok. Y el problema es que siempre nos estamos enfocando en el problema que tiene el otro, pero nunca me enfoco en qué estoy haciendo yo para provocar esa respuesta del esposo o la esposa. Entonces ahí es donde yo las llevo, a llevarlas a verse a sí misma y trabajar en áreas. Yo siempre digo, ¿quieres casarte? O sea, el matrimonio no es para hacer feliz a la otra persona. El matrimonio, más que para ser feliz, el matrimonio es para ser más santos. O sea, para desarrollar en nosotros más santidad. Sí. Y muchas veces nos casamos creyendo que la pareja me va a hacer feliz a mí o que yo voy a hacer feliz a la pareja, a mi esposo o viceversa. Pero no es así. Más que nada, más allá de eso, claro que vamos a hacer felices a las personas siempre y cuando entendamos que nosotros necesitamos trabajar en nuestro carácter, porque si bien les decía, si estamos en Dios, gracias a Dios que lo encontramos y gracias a Dios que Él es el centro de nuestro matrimonio, sí. Y lo puedo decir como cristianos, pues siempre nuestra vida debe estar basada en esos principios. Claro. Y si entendemos esos principios, entonces tenemos que aprender a trabajarlos, a tratar por eso decía santidad, ¿qué te lleva a ser santo? Bueno, a ser una mujer más perdonadora, más humilde, más paciente, amable, servicio. O sea, todo lo que, las características de Dios, pues obviamente las tengo que reflejar yo. Nadie se va a resistir a eso. Si tú eres una buena esposa, afable, agradable, que tratas de cumplir con tus principios y tus deberes, Dios va a hacer la obra porque Dios va a respaldar tu vida. Sí. Entonces, no sé si quieres agregar algo. Ahora, creo que se hace difícil o fácil, eso va a depender mucho de los conceptos que tenga el individuo, de los ideales que tenga el individuo, de los hábitos que tenga formados, desarrollados. Cuando una persona tiene malos hábitos, agarrar un hábito correcto cuesta, ¿no? Entonces eso ya va a determinar o lo va a determinar la persona qué tan difícil es construir un hábito correcto, ¿no? Claro. Para algunos puede ser como que más fácil, pero eso depende de toda la formación que trae, ¿no? Cuando se dificulta es porque pues no hay nada de formación y quizás ahí la gente ve esas cosas como algo imposible o difícil, claro. pero eso pues depende mucho de la formación que trae el individuo. Y ahora vámonos punto por punto. Por ejemplo, para llegar, vamos a usarlos como ejemplo, en la posición que están ahorita, que son pastores, padres de familia, abuelos, tienen una hermosa familia, lideran una hermosa iglesia, pero obviamente desde antes que se formara todo esto, eran individuos por separado, ¿no? Eran jóvenes, no sé, ¿cómo a qué edad se conocieron, por cierto? Yo tenía 23 años, ella 22 años. Sí. Y en un año nos casamos, o sea, ella se convirtió esposa Tenía a los 23. Un año de convertida cuando lo conocí a él. Y yo 24 años, o sea, a esa edad. Ok, sí. Entonces eran individuos, eran personas separadas, eran jóvenes. Entonces vamos a tocar el punto de los jóvenes porque ahorita pues estamos viendo que la juventud está perdiendo identidad. No solamente identidad como hijo de Dios, sino como identidad jalando ese legado de nuestros padres. Y ya me van a incorporar la bandera, legado de nuestros padres. Símbolo de jalando ese legado de nuestros padres, de nuestra familia, que a veces va acompañado de maldiciones generacionales, pero para eso también está la identidad de hijo de Dios, para romper con toda esa maldición. Pero entonces, eran jóvenes, ¿sí? Consejos para los jóvenes. Vamos a empezar. Número 1, relación en noviazgo. Yo creo que es un punto muy importante el cual todos tenemos que aprender,
Todo- Todos tenemos que aprender. Porque, ¿cómo supiste que la Paz Laura era como que ahí está, es ella? Es quien Dios me mandó. Ok. Bueno, antes creo que ser espiritual va más allá de ser místico, de ser Religioso, religioso. claro. El ser espiritual es tener principios, fundamentos bíblicos revelados por Dios, Ya, porque eso es lo que te permite caminar dentro de la voluntad de Dios. O sea, tu vida está fundamentada en principios, no en conceptos. Entonces eso es lo que comienza a cambiar el entorno y la vida de una persona. Entonces, en cuanto a las relaciones, pues es entender desde la perspectiva que dice Dios, ¿no? Dios no habla de noviazgos, o sea, tú en la Biblia no encuentras esa palabra de noviazgos, encuentras el concepto acerca del desposamiento. Es cuando ya te vas a casar, ya estás, ¿cómo se llama? Con la definición de que vas a formar una familia. Esto quiere decir que vas a entrar en el diseño de Dios, claro. al formar una familia, ¿no? Tener tu esposa y tener tus hijos. Entonces, este es un diseño de Dios y, y pensar desde esta forma de Dios te cambia todo el concepto que se mezcla con el mundo, ¿no? De noviazgo, de tratar, de conocer, que en realidad simplemente despiertas deseos, despiertas cosas en tu interior que fueron planeadas y diseñadas para activarlas en el entorno familiar, ¿no? O sea, el noviazgo en el mundo solamente te, te direcciona hacia el pecado, Oh, wow. porque te altera todas estas cosas que Dios puso en ti, que las vas a disfrutar en el contexto matrimonial. Claro. Pero cuando las despiertas antes es cuando eh, te vas por la tangente y se Pastora Laura. destruye. Además, el nombre lo dice, novio. No vemos, porque siempre en el noviazgo, ¿qué hacemos? Obviamente, ponemos una máscara. Eres quien no eres. Bien. O ¿Te sea, fijas? Wow. tratas De ser lo mejor, de tu mejor ser versión. lo mejor Sí. de ti, Sí. ¿no? Ya. O sea, siempre que no me vea así, que no me vea así, que no sepa esto, que no sepa lo otro, o sea, siempre somos bien falsos en realidad. Bueno, a lo mejor no todos, Pero la mayoría. pero la mayoría siempre damos nuestra mejor apariencia. Abres Así. la puerta del carro. Ya. Eres Sí, o muy sea, detallista, muchas veces eres sí muy aparentamos romántico. algo que no somos. Entonces, para empezar desde ahí ya, yo creo que la mejor manera de conocer a alguien es realmente siendo amigos, porque Ya. como son los amigos, somos netas, somos tal cual. Sí, porque la Y confianza ya es un poquito Claro. más. En el noviazgo, la confianza es un poco más superficial, como usted dice. O sea, nos ponemos una máscara o somos un personaje totalmente diferente. Somos como, ay, ¿cómo se llama este zorrillo? El Pepe Lemois o algo así de el zorrillo que Yo pues, soy de Espíritu intentaba. González para atrás. Pero somos como que este lado donde queremos más impresionar, sí, queremos más apantallar sí, Exacto. que claro. realmente enamorar. Exacto. Entonces, Claro. y yo creo que a veces esto hasta lo basamos en nuestro ministerio o en la iglesia, que a veces como que queremos ser muy santos Claro, y muy reverendos y muy así, pero pues realmente yo creo que a Dios lo que le Claro. llama más la atención es Claro. lo genuino. claro. Claro. Sí, y en las relaciones pues también uno tiene que ser genuino, pero Exacto. y los jóvenes también pues estamos viendo que se van envolviendo, como les digo, perdemos esa identidad, pero pues también cargamos con hábitos, Claro, como tú lo claro. mencionabas, Paz. Y yo creo que también eso se ve reflejado y a veces suele ser problemas dentro de una Claro, relación. Claro, sí, y es que esa es la parte que como te gusta la persona, tratas de impresionarla y tratas de adoptar una identidad que Sí. no eres. Empiezas o sabes
los gustos, las preferencias de la persona que te agrada y que muchas veces son contrarios a ti, pero es ahí donde tú entras en ese error de que, pues bueno, voy a intentar de ser quien no soy con tal de que le agrade a esa persona. Y a veces hasta nos metemos en problemas porque a mí ojo, yo no lo he hecho, pero me ha tocado conocer personas o amigos que, híjole, se acerca Navidad o se acerca su cumpleaños y se endeudan así cañoncísimo Exacto. por querer impresionar y que Exacto. te voy a regalar Es esto. parte Pero estamos haciendo una falsa imagen de una relación que quizás en el matrimonio, híjole, se va a batallar mucho No, porque ya bastante. empiezas a cargar con las deudas Sí, de tu pareja también. Claro, ¿sí? claro, claro. Entonces, pues yo creo que también como un consejo para dentro de, ojo, yo no estoy casado, no estoy comprometido, no tengo nada, pero a lo que quiero llegar es de que también pues a veces las relaciones sirven como experiencia y a veces Claro. uno dice, hay mucho que mejorar. Claro. ¿sí? Pero ¿en qué momento es cuando uno dice, ya estoy listo para entrar, para ahora sí como algo serio, algo bien, ya, o sea, en cuestión ya para el matrimonio? Considero yo, en mi punto de vista y como hombre, es cuando ya eres consciente o entras en esa etapa de madurez, porque la madurez no te le da la edad. Ya. O sea, ese es el peor error que puede pensar uno, ¿no? La pues ya- madurez no te lo da la edad. Sí, o sea, hay personas de 40, 50 años que son inmaduros. O sea, está Chabelo, ¿no? Tenemos a Chabelo, En paz descanse. Ay, que en paz ay. descanse. Ajá, ¿Qué? ¿Yo qué? hay muchas personas que tienen mucha edad, pero su forma de conducirse, de comportarse, hay Deja mucho que desear. Sí, muchísimo, ¿no? Y hay jovencitos de 14, 15 años que tienen una madurez impresionante, ¿no? Han sabido afrontar las situaciones que se les presenta y desarrolla ese carácter para Sí. conducirse correctamente. Sí, porque muchas de las veces hasta confundimos de que, ay, es que tú eres bien maduro. Ajá, ¿Por qué? ajá. No, pues es que gritas y te enojas. Y no, una cosa es carácter, otra cosa pues es Exacto. o sea, se me fue la palabra. Ay, o sea, el carácter no es de que, ay, es que es bien gritón. Ya, colérico. Tu temperamento. Ajá. Entonces, muchas de las veces confundimos el carácter con el temperamento. A lo mejor tu temperamento es muy alzado, es muy ser enojón, irritable, pero el carácter es cuando una persona forma un carácter maduro, es cuando sabes cómo solucionar problemas sin perder el control. Exacto. Sin perder el control. Y yo creo que también eso es ahorita en los noviazgos chocan con pared y explotan todo y es cuando se genera esto de que, ay, es que es bien tóxico. Claro. Es que es bien tóxica porque no, es que entiéndeme, ay, Sí. entiéndeme que no sé qué. Y explota la relación. ¿Por qué? Porque el temperamento de ambos todavía no ha sido forjado y por eso el carácter, en lugar de ser de carácter fuerte, es un carácter débil. Claro. Sí, es donde yo creo que pierden también ahí ya mucho interés dentro del noviazgo. Claro. Porque ahora el noviazgo ha lastimado a muchas personas, inclusive algunos hasta lo relacionan con la iglesia, de que me encantan los memes que a veces sacan de que la parte de andar con un cristiano les aconsejo saltársela. Y es como que se pelean hasta con la iglesia por un mal noviazgo, por una mala Claro. formación. Pero pues yo creo que para eso están este tipo de consejos, ¿no? Claro, claro, Claro. por supuesto. Yo, en ese sentido, hay muchas mujeres, no sé, el día de hoy, pero quieras que no, siempre hay como cierta presión. Bueno, aunque ahorita ya se están casando ya muy grandes, ¿verdad? Pero en la mujer, sobre todo, hay cierta presión de que, oye, ya se te fue el tren, oye, ya cásate, Sí. oye, y igual, ¿no? Y piensan que, ay, se me está yendo el tren, ay, es una pérdida de tiempo, ay, que esto. Y entonces tratan de tomar decisiones muy apresuradas y yo pienso que ese tiempo de soltería es muy valioso. Porque es un tiempo que tenemos que apreciarlo y verlo como un tiempo de Bien. preparación, de que te estás preparando para el esposo que tú quieres. ¿Y qué hacen muchos jóvenes o muchas jovencitas? No, yo quiero, por decir así, yo quiero al rey, pero ¿tú te estás conduciendo como una reina? Bien. O yo quiero al presidente, pero tú te estás preparando
para Ser la llegar, primera dama. para ser la primera mujer Sí, que bien. va a poner el estándar. Entonces nos queremos saltar eso y nos enfocamos en escoger al que tiene más dinero, al que está más guapo, pero que no tienen nada de preparación, que son personas que no están trabajando en su temperamento, no están trabajando en su carácter y Claro. que no se están preparando para dar ese paso. Entonces, si tú estás soltero, si tú estás soltera, es el mejor momento para prepararte, para inspirarte, para agarrar esos consejos de gente que admiras. Porque ahora muchas de las veces confundimos y lo he escuchado a muchas personas, y yo creo que también yo en su momento le voy a decir de que no, es que el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Realmente no, porque el noviazgo es más como ya para comprométete y cásate, y muchas de las veces queremos durar años y Claro. años y Claro, es por años. eso que yo no creo en el noviazgo. O sea, Bien. yo realmente, de hecho enseño a la gente en la congregación, a los jóvenes, y yo les digo, yo no soy pro noviazgo. A mí no creo en eso. O sea, yo creo en el matrimonio porque es el diseño de Dios. Claro, sí. Entonces, cuando tú dices, tengo una relación con una persona, es porque estás diciendo, estamos a poco de entrar a esa faceta, Bien, a casarnos. bien. Entonces, ya es otra dinámica, es otra etapa, pero ya van direccionados hacia Sí, casarse. No a conocerse, a ver si funciona, a ver si Dios nos habla, porque en ese inter de a ver si, pues mucha gente comete pecados y a través de eso destruye sus vidas. ¿Por qué? Porque viene un hijo no deseado. Entonces ahí es donde la gente dice, pues tú jálale por tu lado, pero ya traen una criatura aquí a vivir, no le dan el contexto de familia y el niño crece todo dañado, o claro. la niña, ¿no? Entonces por estar así como el haber muestra que no hay una definición en el pensamiento ni en la emoción hacia dónde quieren ir. Sí, Entonces tú me preguntabas hace rato en cuanto a mi persona, es algo que yo tenía definido por los principios. O sea, yo creo que Dios es un Dios de diseños y tenemos que entenderlos. O sea, Dios diseñó el matrimonio y yo tengo que experimentar lo que es el matrimonio, ¿no? Porque si Dios lo diseñó, es una parte que va a desarrollar cosas en mi vida que como soltero no se desarrollan. sí. Y al estar en matrimonio, voy a experimentar el otro diseño que Dios creó, que es la familia, tener hijos. Sí. Entonces, al tener hijos, se desarrollan otras partes de mi carácter y mi vida para funcionar dentro de este diseño. Y es ahí cuando entramos al modelo Ujú. ejemplar de una familia en Exacto, Cristo. exacto. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque ahora que estuvimos en Europa, me impresionó mucho en España, por los amigos pastores que tenemos allá, nos platicaban que la presidenta de allí, de municipal, o de esa parte, tiene una inquietud y está trabajando mucho a pro de la familia. Bien. O sea, porque ya no hay familias, o sea, de hecho, Ya no hay hijos ya no hay casi. hijos, ya no hay niños, la gente no se quiere casar, la gente no quiere formar familias, se está acabando. Si se acaba la familia, se acaba todo. Y ella está visionando y diciendo, necesitamos que nazcan nuevas generaciones porque ellos son los que van a estar ¿Y produciendo crees el día. que en algún momento, creen que en algún momento México llega a este punto de perder ese concepto de Claro, claro, familias? para allá va, Sí, para sí. allá va. O sea, la gente no es parte de la estrategia del enemigo de destruir los diseños de Dios. El diseño del Bien. matrimonio. Entonces la gente dice, vamos a juntarnos. No quieren un compromiso. Pero también traen el rollo este de que dices, ¿para qué traer hijos a sufrir? Mira cómo está la vida, mira cómo está el mundo. Pero pues por eso mismo tú, como un hombre, una mujer que están creyendo en Dios, pues se necesitan esas generaciones Claro. precisamente
para mostrar o para traer Claro. el diseño de Dios, para traer el reino a esta tierra, ¿no? Porque pues se está acabando Claro. todo eso. Y fíjate, la presidenta lo que está haciendo allá es, está impulsando ese tipo de Profamilia, donde les da una aportación mensual a los papás, Wow. les dan 500 euros por cada hijo. O sea, como estimulándolos a que nosotros los apoyamos Tengan hijos. a sostener a sus hijos, a decirles, no es una carga, te vamos a ayudar, porque necesitamos nuevas generaciones, ¿no? Claro. Entonces las familias grandes quieren que haya familias grandes, porque si acaso en una familia ya, por lo mucho hay un Es hijo, único. por mucho un hijo. Entonces se requieren más hijos y el gobierno está entrando, y nada más en Madrid, en Madrid. Entonces ellos nos platicaban y nos dice, nosotros tenemos muchos beneficios. Vamos a un Burger King, compro yo una hamburguesa y la de mis hijos me sale ¿En gratis. serio? Wow. O sea, esas son las aportaciones que está haciendo el gobierno para motivar a la gente que tenga hijos. O sea, esto está Sí. sucediendo el día de hoy en aquellos lados donde se están quedando Wow. sin hijos. Y algo también notamos en Bélgica, había mucha gente adulta en las congregaciones, Sí. no había jóvenes. De verdad. Se Sí. está perdiendo ese sentido de Exactamente. De familia, De familia. tener familia, de hijos. juventud. El porque diseño de Yo Dios. recuerdo, Sí. para mí era bonito, son muy bonitos los recuerdos que tengo de ir a la iglesia con mis papás, yo de niño. Obviamente me daban mi domingo así, bien rico, me compraban mis chetitos, mi elote, pero era hermoso ese momento y ese sentir de que hey, estoy en familia, Sí. estoy con más familias, me llevaban a la escuelita dominical, conocí a niños, fui creciendo, adolescente y luego joven. Y ahorita, bueno, sigo joven, pero, bueno, según yo, no, sí estoy joven, ¿no? 24 Ya. años es joven. Estás Sí, muy chavo. Estoy muy chavo. Pero a lo que quiero llegar es de que se ha perdido ese sentido y ese amor por la familia, que yo a veces hasta digo, es un poco egoísta ese pensamiento de que, ay, es que para que él no sufra, pues para qué tener Sí, hijos. sí. Entonces, se ha perdido este modelo de familia a base de qué o por qué. A lo mejor de traumas o... Por todo lo que yo quiero pensar, por todo lo que te bombardean en el mundo. Digo, Ya. que sí, sí hay una realidad, pero es por lo mismo, porque estamos viviendo fuera de los principios de Dios. Hay un caos en el mundo porque la gente se mueve sin el temor de Dios, sin los principios de Dios. Entonces, obviamente, Claro. hay problemas en familia porque necesitan vivir en los principios de Dios. Ahora, Una familia que vive en los principios de Dios es Claro. una bendición, es una alegría, es un gozo. Las familias grandes son claro. hermosas. Ahora, si te fijas, hay una parte que se alimenta en el individuo, en el hombre, esta parte del ego, donde siempre todo gira alrededor tuyo, Sí. de tu satisfacción, de tu necesidad, de tu placer, o sea, todo es tuyo. Yo tengo que estar bien, yo tengo que estar a gusto, y no nos damos cuenta qué tanto está filtrado hacia el ego del individuo, donde al interactuar con otra persona, ahí es donde entra el conflicto, porque cada quien está buscando su propio placer, su propio deseo, su propio gusto, su propia necesidad. Y si juntas dos personas, pues va a ser un conflicto, porque Claro. cada quien busca lo suyo propio. Entonces nadie va a ceder. Entonces, ¿hacia dónde van a llegar en una relación? A ningún lado. Entonces, por eso es que es lo que ves el día de hoy. Dice la gente, pues agarra por tu lado, yo agarro por mi lado, porque no nos entendemos. Y no es un asunto de entendimiento, es un asunto de no querer ceder, y ceder es morir. Y ahí es donde empiezas a ver el concepto que nos enseña la Escritura. O sea, la naturaleza de Dios y que se ha injertado en nosotros en darnos. Claro. El darte es morir a ti. Y es parte de lo que enseñó Jesús, dar su vida en amor, por amor. Y ahí es donde empiezas a encontrar el verdadero significado de la vida. En una relación, cuando tú cedes, estás muriendo. Y ahí es donde empiezas a encontrar el verdadero significado del Sí. matrimonio,
de la familia, de los hijos, ¿no? Cuando tú mueres a tu deseo, mueres a tu anhelo. Entonces lo vemos cuando llegas a Cristo, es el principio que se te enseña, donde cedes tu voluntad para adquirir la voluntad de Dios, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Sí. Donde tú dices, bueno, creo que Él sabe mejor que yo y voy a hacer lo que Él dice que tengo que hacer, ¿no? Entonces ahí yo tengo que morir a mi voluntad. Y cuando yo muero es cuando empiezo a encontrar la verdadera vida. Entonces lo mismo en la relación, cuando tú cedes, empiezas a encontrar que, wow, esto es parte de lo que va a mantener, va a tener la firmeza una relación matrimonial y familiar cuando la gente comienza a entender este principio, el morir a ti para darle placer a la otra persona. Entonces, yo tengo que morir mucho para que mi esposa pueda estar bien y ella también tiene que morir mucho para mí. Y cuando vienen los hijos, ya cambia todo, o sea, y cuando tú ves que la gente no está entendiendo esto, por eso es que ves un caos, ¿no? O sea, el papá dice, yo me voy al fútbol porque es lo que más amo. Y no le importa a la esposa y no le importa a los hijos. Sí. Y después ves los resultados. Sí. Pero si el hombre muriera, Sí. si el hombre muriera y dijera, amo tanto el fútbol, pero ahora le voy a dar lugar a qué es lo que mi esposa quiere y mis hijos quieren, ¿no? Y los hijos, vamos a jugar fútbol y el papá, ok, vamos a jugar fútbol. Aunque prefiero estar allá viendo el fútbol, pero al ceder, eso es morir y eso empieza a edificar una buena familia y solidificar eso. Entonces, es lo que tú el día de hoy ves, que a la gente le cuesta morir, no quiere, al contrario, siempre alimentan todo para ellos, todo para ellos, todo para ellos. Fíjate el secreto que Jesús nos dio, que el Padre nos dio. O sea, Él se dio. Entonces, la verdadera felicidad o la verdadera riqueza o la verdadera, y tú pones lo que tú quieras, consiste no en recibir, En dar. sino en dar. O sea, esa es la verdadera felicidad, que siempre consiste en dar, no en recibir. Claro. Sí, es un punto muy importante. Entonces, perdón, y si imagínate si el hombre pensara de esta forma y la mujer pensara de esta forma, ¿cómo se construye una relación? El hombre está pensando, ¿cómo me voy a dar a mi cónyuge? ¿Qué voy a hacer para satisfacerla? Y la mujer también igual. Wow. O sea, qué bonito. O sea, ese es el diseño. Pero siempre está pensando uno, no, es que a mí, a mí, a mí, a mí. Y del otro lado igual, pues es un caos. Sí, porque hasta llega a cansar, ¿no? Bastante. Sí, pero fíjate que muchos no lo hacen porque dicen, no, y nada más yo, y él. Pero yo quiero decirles que si ustedes se enfocan en que todo lo que hacemos, todo es un principio. O sea, todo lo que sembramos, claro que se va a cosechar. Claro que va a dar un fruto. Entonces, uno tiene que tener siempre ese corazón, sin esperar nada. Al final de cuentas, para quien lo hacemos, ese es nuestro concepto como hijos de Dios. Lo hacemos, dice la palabra, todo lo que hagáis, todo lo que hacemos, ¿para quién lo debemos hacer? Como para el Señor, ¿no? Entonces, de Él recibe tu recompensa. Sí. De Él debemos de recibir eso. Entonces, eso debe hacerse incansablemente. Nunca, dice también, nunca te canses de hacer el bien. Sí. Porque a su tiempo vas a cosechar y no vamos a desmayar, ¿no? No desmayemos y añadiendo parte de esto Ajá. es, como decía a los principios, una de las cosas que se nos olvida es que como hijos de Dios, o sea, Dios te está prestando a su hija. Sí. Él se convierte en tu suegro. ¡Ay! Aguas. Entonces, ¿qué cuentas vas a dar? ¿Cómo trataste a su hija? Por eso trátala como vaso frágil. Cuida su corazón. O sea, es mi hija también, ¿no? Igual, o sea, la mujer es mi hijo. Trátalo bien. Hónralo. Sométete, sujétate. Parte Entonces, de los principios. al fin de cuentas, nosotros vamos a rendirle cuentas a él de cómo administramos lo que puso en nuestras manos, ¿no? Igual con los hijos,
nos los está prestando, no son nuestros, son de Él. Así es. Y nuestra responsabilidad es que estamos haciendo con lo que nos presta. Hacia dónde los estamos direccionando, hacia dónde los estamos guiando, por sus caminos, por sus sendas o por dónde. Claro. Porque el día de mañana nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Tus hijos dónde están? ¿No? Sí. También ahí puede entrar que hay esposos que no son que no tienen ese, que no viven en esos principios, y a lo mejor la esposa sí. Y entonces dices, ¿cómo le hago ahí? Pero es precisamente con los mismos principios que tú vas a dar un buen testimonio para ganar el corazón de tus hijos, para ganar el corazón de tu esposo. Claro. Con tu buena conducta, con tu buena actitud, creo que todo se puede lograr, o sea, todo. Porque si nuestra vida la basamos en eso, obviamente hay poder en su palabra, hay Sí. poder en los principios, y va a haber muy buen fruto desde ganar a los hijos, desde darles de ser una inspiración hasta para tus hijos. Y ahora, ya dentro del matrimonio obviamente deben de compartir las mismas metas, así como ahorita lo mencioné, o sea, te casas y absorbes las deudas de tu pareja, absorbes los problemas de tu pareja, su familia se convierte en tu familia, pero después comparten las mismas metas. Ustedes compartieron una misma meta, tuvieron un mismo llamado que fue el ser pastores, no solamente en Morelia, sino en todo México, en Torreón, qué bonito Torreón. Ya. Han ido a Europa, Sí. a viajes misioneros, y es algo muy impresionante. Y la verdad, yo ya tuve el gusto de ir a Rey de Reyes, muy bonita la iglesia, pero sobre todo es de que tienen una manera muy genuina de hacer iglesia. Tienen una manera muy particular que no es como una iglesia convencional, sino me encanta que el momento de adoración es eso, es un momento de adoración donde literalmente no es de que está una persona dirigiendo y vamos a cantar esta canción y vamos todos juntos y tus palmas. No, o sea, se conectan con Dios y hacen que la misma congregación se conecte con Dios. A mí me sorprendió ver que la gente se salía de sus lugares. Ya. Se salía de sus lugares y unos estaban en la pared, otros estaban brincando de aquel lado, otros estaban totalmente arrodillados, y dije, han logrado lo que el sentido que muchas iglesias han perdido, que es realmente llevar a la iglesia a una adoración, a que se conecten con el Padre. Y es algo que yo admiro mucho de Rey de Reyes, pero dentro de su matrimonio surgió este ministerio, ¿no? ¿Cómo fue que no te asustó, Pastor, a la hora cuando el pastor Toral dijo, vamos a abrir una iglesia? No, ¿O cómo no. fue que se dio? Yo creo que cuando tú decides casarte con alguien, como decía, tú tienes que renunciar a tu propia visión para amar y abrazar la visión de tu esposo. Porque si no, de verdad, yo creo que, claro que puede combinarse, pero siempre debe haber un acuerdo, debe haber unidad en eso. Pero ante todo, tú como esposa tienes que abrazar y amar y contribuir y tratar de que esa visión se haga una realidad, porque ahora ya no somos dos, ahora somos uno, y vamos a trabajar juntos para lograr cualquier cosa, Claro. siempre abrazando obviamente la del varón, ¿no? Que es La Claro. cabeza. la cabeza. Claro. Y aquí entendiendo que todo se ha humanizado, pues, o sea, Sí. hemos perdido el panorama de Dios, y es parte de recuperar y direccionar y entender que el plan es de Dios, el proyecto es de Dios, la visión es de Dios, no es de nosotros. Nosotros solamente somos colaboradores Claro. de lo Administradores. que Dios quiere hacer aquí, ¿no? Entonces no es mi visión, no es ni mi iglesia, es de Dios. Sí, claro. Y yo tengo que aprender a cómo funcionar. Mi esposa también tiene que aprender cómo funcionar, mis hijas cómo funcionar dentro del plan de Dios en su iglesia, ¿no? Sí, en su Entonces, reino. y quizás contestando un poquito esta parte que ha sido difícil, y estoy enfocado en eso y trabajando en eso, que es una identidad sana. Sí. ¿A qué me refiero? A que yo soy quien soy y qué.
Ah, no es cierto. No, yo pensé que ibas a decir, y no me parezco a No. nadie, a nadie. O sea, el aprender esta parte de que Dios te sane, de que Dios te diseñó único. Tú eres único. Tú no tienes que ser como alguien más. Tú no tienes que formatearte como otra gente. Y eso de repente Es algo- lo empiezas a ver por todos diferentes círculos, ¿no? Muchas copias de personalidades, de caracteres. Y la gente no es quien debe de ser, ¿no? Entonces, esa es la parte de que seas tú, donde estés, con quien estés, sé tú. Sí. No cambies en el sentido de la esencia, ¿no? Hay cosas que tienen que cambiar, em, eh, el mal carácter, pecados o cosas que Dios está trabajando, Sí. el Espíritu Santo está trabajando, pero en la esencia de tu personalidad, de lo que Dios formó en ti, tienes que, que- que ser fiel a eso, ¿no? Entonces, porque luego de repente ves comportamiento, eso es a mí lo que me choquea de repente a veces de algunas personas que contigo son alguien, ¿no? Sí, claro. Se comportan de una forma, te tratan de una forma. Llega a otras personas y cambian. Y tú dices, ah, caray, ¿qué pasó? Hasta su forma de reír, ¿no? Tú dices, ah, caray. Empezamos con las pedradas. No se crean. ¿Qué pasó o qué sucedió? ¿No? O Claro. sea, confunde, ¿no? Confunde eso. Y dices, pues, yo estaba creando un concepto tuyo por lo que me estabas mostrando, pero ya al verte con otras personas, se modifica eso y digo, pues quizás no eres en realidad quien estás tratando de Claro. mostrarlo, ¿no? Pero cuando tú empiezas a respetarte y ser fiel en eso, comienzas a ser como genuino, ¿no? Y es lo que nosotros hemos tratado de siempre ser. O sea, tú nos ves así, como nos ves aquí, así somos en todos lados. Con los Me ricos, consta. Así somos en casa. Me consta. con los ricos, con los pobres, con los ungidos, con los no ungidos. En todos lados somos los mismos. O sea, Me no, consta, no ya. tratamos de aparentar ni portarnos de otra forma. Entonces, así somos. Y yo creo que eso es algo que se busca en la actualidad, la genuinidad, Ajá. el ser genuinos, porque últimamente todo se ha basado, pues, para la redundancia, en base a modas, en tendencias, en que, ay, es que esto lo vi en TikTok, esto lo vi en YouTube, Sí, claro, claro. esto lo vi en Instagram, y es como que vamos más a base de modas que a base de formar una propia identidad o pues Claro. formalidad, ¿no? Claro. Es como decimos, pues en la época de los 80s, Sí. pues todos se vean así, se vestían así con pantalones entubados, y Sí. los 90s todos así cabello largo, rockerones, ha ido cambiando esta línea contemporánea, pero ahorita estamos, yo creo que, sí, dicen, oye, ¿cómo definirás los 2000? ¿Cómo? Ay, pues es que es difícil porque no ha habido una identidad, Claro. ¿sí? Claro. Dentro de esta generación no ha habido algo como que nos identifique. Y más que nada, como jóvenes, los niños son una esponja, absorben todo, pero ahorita los jóvenes también son como que ven esto en TikTok y dicen, yo quiero eso Exacto. también, y tratan de imitarlo. Exacto. Y a veces hasta copian el acento de la Exacto, persona y exacto. copian todo. Pero yo creo que lo más valioso de una persona es su personalidad, su autenticidad, Claro. su identidad. Porque una persona sin identidad, muchas de las veces, más que lastimar a otras personas, se lastima a sí mismo. Claro. Claro. Porque se hace de ilusiones, se hace de falsas esperanzas. Y cuando se da cuenta de que simplemente era un pasatiempo, una moda, se derrumba y otra Claro. vez vuelve a su falta de identidad. Claro. Claro. Y esto es algo que se ve mucho en la iglesia, yo creo, Mucho. Sí. Mucho dentro de la iglesia, de los ministerios, de las denominaciones. Híjole, eso es brutal y es lo que Claro. lastima y daña, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros no hemos querido estar inmersos en ese asunto, sino cuidando. Somos así. Si nos quieres,
Bien. es así. O sea, yo no voy a cambiar para que me quieras. Me vas a aceptar tal y Perdón. como soy, ¿no? Ahora, no sé, es porque ser grosero, sino simplemente... Ni creído, ni nada. Ajá, o sea, yo no voy a tratar de adoptar otro tipo de lenguaje, O de conducta. para que me llegues a aceptar, ¿no? Entonces, estuvimos nosotros en una denominación, bueno, conviviendo con esa denominación. Y nosotros notábamos que el líder principal, pues serio, ¿no? La familia seria. Y nosotros un poquito No, nosotros. chistosos, cotorreando. Nosotros somos Y, nosotros. y era curioso que a ellos les gustaba estar con nosotros. O sea, y nos sentábamos y nos jalaban y vénganse para acá y siéntense. Y nosotros, ja, 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 ja. Y ellos, ja, 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 ja. Y todos los de su denominación, o sea, los veías y, oh, amado. O sea, una postura que tú decías, ay, Dios mío, ¿no? Entonces, ya no estaban estos líderes de ellos y con nosotros se portaban diferente y decíamos, ¿por qué son así? ¿Por qué no, cuando está su jefe o su líder, se portan así? Sí. ¿Por qué tienen que cambiar, no? Entonces, sean ustedes, o sea, échenle ganas, trabájenle, el que esto brote y sean ustedes donde sea. Pero es esta parte que Dios tiene que sanar en el individuo, ¿no? Y eso es lo que yo le trato de animar a la gente. Sé tú. O sea, la gente te tiene que aceptar tal y cual eres y te tiene que amar tal y cual eres, con tus defectos, con tus virtudes. Es parte, es parte de, ¿no? Claro. No cambies en ese sentido, ¿no? Yo prefiero verte con todos tus defectos y tratarte de amar con todos tus defectos, pero eres así. Te estoy conociendo así y así te quiero ver, ¿no? Es que, ¿sabes qué es? ¿Por qué se pierde la identidad o por qué hemos perdido en estos tiempos eso? Porque hay una cosa que se llama teléfono y que aquí, Dios. bendito teléfono, claro que es una bendición, pero también si no lo sabes usar, solo te causa frustración, te causa inseguridad y ansiedad y te causa muchas cosas malas. Entonces, aquí podemos, en el teléfono, podemos editar, podemos poner todo lo mejor. Entonces, la Como mayoría, en este podcast. la mayoría de las personas se está alimentando de las redes. Sí. Por ejemplo, en los cristianos de las iglesias, ay, ¿ahora qué hacen en esta iglesia? ¿Y qué hicieron en esta iglesia? Y entonces todos queremos ser como fulanito de tal. Todos queremos imitar a Perenganita. Es que la iglesia me encantó, es que yo voy a imitar eso de la iglesia. Y entonces todos hemos caído en esa trampa de querer imitar y querer ser como pastor fulano, como perengana, como sutana. Y nuestra iglesia debe de estar, si ellos la tienen así, no, nuestra iglesia debe estar así. Claro. Ahora, exactamente. Ese es un problema, por eso se pierde. Los que se visten de tal forma, esos sí son cristianos. Son relevantes. Son relevantes. Y entonces, sí, y agregando a eso, entonces tú te quieres parecer. Y entonces tú no tienes a veces la solvencia o tu iglesia no está de ese tamaño y entonces eso te quita, ay, es que no, si yo soy una iglesia chiquita, no, nosotros somos un fracaso. Claro. Porque ellos, mira, esos son los mejores, porque ellos tienen mucho fruto. Y entonces hay mucha comparación en todo. Es que mira, yo me quiero vestir como sutanita. Y no te alcanza tu dinero. Tú vístete como tú quieras. Tú sé, Dios te ama. Tu identidad está en Dios, no está en la gente. Yo creo que también ese es uno de los problemas de algunos pastores, ¿no? Esa falta de identidad. Claro. Que ven y, ay, es que este pastor y se viste así y tiene mucha gente. Hasta se corta el pelo así. Si yo me he visto así, a lo mejor la gente va a venir porque... Claro. Pero, ay, es que este pastor cuando predica me encanta porque hace ese chiste y mueve las manos y voy a intentar implementarlo y a veces hasta se copian la prédica, ¿no? Pero, mira, Emi, yo no digo que no, la palabra dice que hay que imitar lo bueno, yo creo que sí está bien, pero es una línea muy delgada que si tú la rebasas, pierdes tu esencia. Sí, exacto. Y no se trata de eso. Dios a cada uno nos dio tu esencia, tu don, tu talento. Cada uno somos únicos y especiales para Dios. Sí. Y de eso se trata, de que Dios quiere desarrollar lo que ha puesto específicamente en Emanuel Delgadillo, en Fer Tobar, en Neddy, entonces en cada uno.
Y eso es un complemento para la Claro. iglesia del Señor, para la iglesia de Claro, Cristo. y ahora, y cabe de resaltar que no estamos diciendo que la iglesia ahorita está mal o que hay cierta iglesia, o estamos hablando de Claro. cierta iglesia, de cierto Sí, pastor. no. Sino que es algo que se ve en la Así, actualidad, exacto. aún en Torreón, aún en Morelia, Claro. aún en Michoacán, En en Coahuila, en Europa. Claro. O sea, se ha visto esta falta de identidad de los pastores Claro. que se ven como menos porque, es que mi iglesia es chiquita, pero este pastor, ¿por qué tiene más? Y luego casi ni lee versículos. Exacto. Entonces queremos como que esta parte de comparar y juzgar, y yo creo que también ahí caemos en una parte Exacto. del pecado. Exacto. Es que no nos midamos por lo externo. Sí. A Dios esas cosas, Él dice, yo no miro lo externo, yo miro lo que está en el corazón. Entonces, el problema de la falta de identidad es que invertimos mucho tiempo en el teléfono y poco tiempo con Dios. Así es. Entonces, si tú inviertes más tiempo en pasar tiempo con Dios, en su palabra, meditando, ¿qué dice el Señor que tú eres? Y aparte que Dios te hable, yo estoy contigo. O sea, a mí, al Señor lo externo, X, o sea, Él siempre es atraído por un corazón Claro. que le ama, que le Claro. Y busca, ahora, humilde. cabe aclarar que cuando la persona tiene el llamado o se le abrió la puerta, Dios le abrió la puerta, nadie la va a poder cerrar. Y si Dios te dio el Claro. llamado, te dio ese don o ese talento para hablar de su palabra, para ser un maestro de su palabra, vas a ser el mejor. Así es. Sí. Claro. Así es. ¿Por qué? Porque Dios te puso. Sin embargo, también muchas de las veces queremos forzarnos o nos obligamos a nosotros mismos de que, y es que yo tengo que predicar, pero predicas y 10 personas se desconvierten, 5 se enchamucan y vas así. ¿Por qué? Porque no tienes el llamado. Y a lo mejor más adelante se te puede dar el llamado, pero mientras es, como dice la pastora Laura, tomarnos un momento de intimidad Claro. con Dios y encontrarnos, porque yo creo que Claro. cuando tú te encuentras con el Padre, o sea, literalmente te estás encontrando a ti mismo y es donde Claro. formas o forjas tu personalidad e Claro. identidad. Porque ahí es donde el Padre te afirma tu identidad. Ya, sí. Cuando tú te empiezas a aceptar a ti mismo, tal cual Dios te hizo, o sea, en todas tus relaciones lo vas a notar. Por ejemplo, yo me acepto y yo no tengo que ser como los predicadores famosos. Yo soy así. Yo no tengo que hablar como tal para que Dios me use. Dios me va a usar así porque así me diseñó. Entonces, lo llevo en mi relación matrimonial, ¿no? Me casé con ella. Quizás para otras personas hay gente mejor que ella. Las hay, sin duda. O, De eso no tengo la menor hay, idea. o hay gente menor que Y ella. también las hay. Pero me casé con ella. ¿Sí me explico? Y yo tengo que amar a ella, no tengo que amar a las demás. A ella es a la que tengo que amar. Dios me la dio a ella y me está dando estas hijas, y a estas hijas son las que tengo que amar. Y sobre todo, esta pareja lo complementa a usted. Entonces, viceversa, si ella igual tiene su identidad, él va a decir, pues me casé con esta guapura. Hay otras guapuras mucho mejores, pero yo me casé con él. O sea, Dios me lo dio a mí y tengo que cuidar esto que Dios me dio a mí, ¿no? Claro. Entonces, igual en la iglesia, o sea, Dios me dio este lugar, Dios me dio estos feos, estos guapos, estos pobres, Dios me los está poniendo Claro, aquí. es una Yo para qué bendición. ando viendo los de allá, ¿no? O sea, Claro, o para sí. qué me estoy Yo quiero enamorando decir de los de algo, allá. algo que para mí ha roto y ha roto mis, o sea, me ha, ¿cómo se dice? Me El ha volado Señor la siempre me ha cabeza. volado la cabeza, ha roto mis límites y para eso estoy trabajando, que Dios siga rompiendo mis límites, porque Dios me ha mostrado que cuando tú lo buscas a Él primero, Sí. la iglesia no son mis cuatro Claro. paredes, no es mi No, iglesita, claro. no es la iglesia Gosé, no es la iglesia de Europa, no, es la iglesia del Señor y yo soy parte de la iglesia. Para mí no hay diferentes límites o diferentes iglesias. Para mí es una sola iglesia y yo soy hija de Dios y estoy trabajando para un solo reino. Claro. A mí no, a lo mejor antes luchaba, ¿no? Ay, ¿por qué? Por esto. Sí, Dios me ha enseñado eso. Y ya ahí es donde Dios me rompió mi cabeza y dijo, Claro. no,
tú eres mi sierva aquí y en China. Y es lo mismo, yo he aprendido a amar Torreón, he aprendido a amar México, he aprendido a amar Europa, porque ¿de quién es la tierra? ¿De quién es su plenitud? Y de esa nosotros tomamos. Entonces, claro. yo amo el mundo entero. A donde Dios me envíe, son almas, es lo que más ama a Dios y es lo que yo le pido, Señor, yo quiero amar lo que tú amas. Yo quiero y yo me doy y a donde quiera. Yo no me voy a limitar a mi iglesita nada más o mi iglesiota. O sea, yo estoy para el servicio del reino. Y Claro. el Señor es el que se encarga de decirme para acá, para allá o aquí. Entonces hay mucho trabajo en nuestra propia iglesia con nuestras propias personas que Dios nos confía. Hay mucho que hacer, pero aún así, si a Dios no tiene problema en decirte, ahora vete a la China, ahora vete para allá, ahora vete para acá, y a donde quiera es lo mismo, es la iglesia del Señor, y donde quiera es Claro. lo mismo. La gente necesita identidad, la gente necesita ser abrazada, ser amada, la gente necesita a Dios. Entonces, para mí, mi iglesia es una sola. Es una sola, yo lo he entendido y Dios así me lo hace ver y yo por eso, cuando vengo yo los amo a ustedes. O sea, Claro, por eso es que somos quien somos, por lo que Sí. Dios está haciendo en nosotros, ¿no? sí, Y es algo maravilloso, es algo digno de reconocer, porque de verdad lo que hacen en Morelia no lo hace cualquiera, y me gusta ver que de pronto andan en marchas, de pronto andan predicando, y de pronto los veo danzando en un parque, y de pronto los veo haciendo de todo, y digo, ese es un verdadero mover, o sea, es inconfundible, es un verdadero mover del Espíritu Santo, del reino de Dios en Morelia. Y lo están trayendo a Torreón y van a Europa y lo llevan a Europa, y sus formas de predicar, de cantar, de ministrar son algo totalmente, bueno, no totalmente diferente, sino que es como que una esencia que se perdió, pero la está reviviendo, por Ujú. así decirlo, porque ahorita la iglesia está muy automatizada, por así decirlo, de que hey, de 11 a 11:20 vamos a hacer este tiempo, y de 11:20 y esto y el otro, pero pues los tiempos de Dios son correctos, claro. y a veces el Espíritu Santo dice, agárrate que ahí te voy. Sí, claro. 20 minutos es poco, vamos por una Claro. hora, por una noche. Entonces, eso es algo que ustedes han trabajado en su iglesia, y es algo que admiro, porque en su iglesia amo todo lo que hacen. Les digo, al momento de oración, amo que todavía tienen morjó. Ujú. Amo que tienen un cuarto 24 horas abierto para ir y orar. Y es algo que no todas las iglesias lo tienen. Entonces, lo que han hecho vale la pena. Lo que se está haciendo en Morelia, si tienen la oportunidad de ir, andan allá en Morelia, vayan a Rey de Reyes, que la dirección es... Morelos Norte, 560. Colonia Centro, Rey de Reyes. Es que yo no me lo aprendí por el Maps. Llegaba ahí en un camionzote, Está bien. me poncharon y ya, nada, no es cierto, pero y es algo muy bonito lo que están haciendo en Morelia. Es algo muy bonito el cómo están predicando, más que nada con el ejemplo, con el testimonio. Y les agradezco mucho este tiempo que nos están regalando aquí en Torreón. De verdad, siempre es una alegría para mí verlos. Y son una amistad que valen la pena. Sí, y se los digo de corazón, frente Muchas a frente. gracias, igual. Y pues algo más que quieran decir. ¿Tu amorcito? Que nuestra vida no se... o sea, impartimos o transferimos lo que realmente somos. Claro. No con palabras bonitas, no. Realmente creo que esa debe ser la esencia de cada persona. O sea, tiene más peso impartir lo que vives realmente. Y si no, mejor no digas nada. Pero sí tratemos de eso, porque realmente es eso lo que transferimos, es lo que realmente vives. Y más que enseñar o más que decir mucho o presumir, no, realmente lo que Dios está haciendo acá, eso es a veces ni con palabras, Claro. simplemente inspirando debemos de caminar esta vida, no a bibliazos, no diciendo, creo que estamos en esta tierra para inspirar, para hacer luz,
para transmitir eso, ese corazón de Dios. Y a por los eso demás. estamos en Inspira Podcast. Y Pastor, algo que quieras sí, decir. Pues nada más que vivamos los diseños de Dios. O sea, descúbrelos, aplícalos y vas a ser la persona más plena en la tierra. Sí, de hecho, sí. Cuando vives dentro del diseño de Dios, vives dentro de su voluntad. claro. Y se cumple, ¿no? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ahí vas a tener la seguridad, vas a encontrar todo. Cuando hay caos, cuando hay crisis, hay problemas, es que probablemente estás caminando un poquito fuera de este diseño. Ajústate, métete y vuelves a entrar a la pecera y a vivir como Dios quiere. Porque sí, yo estoy convencido y lo he dicho, yo he vivido situaciones difíciles sin Dios y he vivido situaciones difíciles con Dios. Y sí hay una enorme diferencia, es abismal. Vivir una situación difícil con Dios y sin Dios. Y yo prefiero vivir situaciones difíciles con Dios. Marca las diferencias. Claro. Entonces, siempre vas a tener ese tipo de situaciones, pero tú decides dónde quieres vivirlas. Sí, fíjate, Claro. agregaría algo rápido. Porque con Dios las situaciones difíciles son oportunidades Así es. para crecer. Así Ya. Más sin Dios solo te lleva a la muerte, Sí, a solo la te lleva a muerte. la depresión, a Sí. la ansiedad, todas esas cosas. Entonces, esa es la gran diferencia. La diferencia. Ujú. Qué bonito. Les agradezco mucho de su tiempo. Una vez más los digo, los amo, los bendigo, los honro. Gracias, igual. Son personas muy importantes para mí. Sus consejos siempre han sido bien recibidos, han sido consejos sabios y sobre todo admiro mucho lo que hacen con su familia, con la iglesia, con Morelia. Entonces, si ya no hay nada más que decir, nos despedimos. ¿Cómo podemos seguirlos? ¿Alguna red social? ¿Algo? Este, De la RDR iglesia, Morelia, bueno, Rey de Reyes. pues, en realidad es más con mi esposa. Mi esposa es la que sube no, todo. no, no. No, Es la que balconea todo. yo creo que las redes sociales, como les decía, es una bendición, al menos para mí. Claro. Tú eliges lo que el teléfono puede ser, ¿no? Una bendición. Para mí es una bendición. Y entonces yo sí comparto muchas cosas porque para mí la gente que tengo como amigos son familia. Y a mí me gusta compartir con la familia porque no siempre los tengo cerca. Entonces, es una oportunidad también de compartir lo que yo vivo. Claro. Y puedo también hacer parte a mi familia que no está conmigo para que también vivan conmigo esos momentos alegres. bonito. Y también en la iglesia tenemos las redes, por ejemplo, está RDR Morelia en YouTube y también está en las redes, en Instagram, en Facebook. Iglesia Cristiana Rey de Reyes Iglesia Morelia. Cristiana Rey de Reyes. Ujú, ahí Morelia. nos pueden ver. Y pues, sin duda en el mío siempre, siempre estoy al día. Entonces, pues, por ahí nos vemos. Por ahí nos vemos en Un redes placer. sociales. No se olviden de seguirnos también en Instagram como Inspira Podcast. Y me pueden encontrar como @soyamadelgadillo. Un saludo para todos. Los amo, los quiero. Y nos despedimos. ¿Les parece? Sí, claro. Sí. Nos vemos. Hasta pronto. Bye. Ah.